Que hoy es 29 de octubre del 2021. Para nosotros la lección número 28 del semana 14 del segundo semestre del 2021. Teoría electromagnética 2, donde estamos viendo el tema de antenas, estructuras radiantes. No sé, a veces lo encuentra uno con diferentes nombres. Eh, Y la lección pasada, básicamente lo que hicimos fue pues como definir eh, el campo de trabajo casi en el sentido de que, bueno, trabajamos para el dipolo hertziano, ¿verdad? Que es el que establecimos ahí y obtuvimos las ecuaciones de los campos electromagnéticos del dipolo hertziano. Recordemos que estas expresiones son muy específicas para esa estructura, ¿verdad? Que lo podemos visualizar como un cilindro pequeñito con una corriente, ¿verdad? Y una densidad de corriente también, pues va a llevar la dirección de la corriente, ¿verdad? Pues está alineado con el eje Z y que tiene una longitud que la consideramos pues como una longitud diferencial, un dl. Este, de esa forma, y lo que hicimos fue pues averiguar los campos eléctrico y magnético a una distancia R de ese dipolo hertziano, lo llamamos ese dipolo hertziano o dipolo eléctrico fundamental. Y son estas dos expresiones que están acá. Eso fue lo que obtuvimos. Ambas para el campo lejano, eso estuvimos viendo, ¿verdad? Estuvimos definiendo o hablando un poquito de lo que es el campo lejano. Que son las que al final de cuentas cuentan pues para los campos que se propagan en el espacio. Estas dos ecuaciones, ténganlas en cuenta. Eh, les, les comento que a veces hay preguntas relacionadas específicamente para el dipolo hertziano y estas ecuaciones pues se asume que ustedes las conocen y las tienen por ahí. Entonces ténganlas a mano en un formulario, porque se puede hacer referencia a ellas en algunas ocasiones. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y después de eso, pues definimos lo que es el patrón de radiación. Ahí, esa fue a donde llegamos. Y les comentaba que una vez que teníamos esas ecuaciones de campo, pues nos interesa, ¿verdad?, saber cómo se distribuye el campo, ya que no existe la antena isotrópica, que sería una que distribuye los campos exactamente igual alrededor de ella, sino que todas las antenas realizan una distribución no uniforme a su alrededor, que tenemos que estudiar la manera en que se distribuyen los campos. Y para eso utilizamos diagramas que se llaman el patrón de radiación. Por su naturaleza, el patrón de radiación es un modelo tridimensional, algo así como este, ¿no? Pero por la dificultad de representar modelos tridimensionales así en papeles o pantallas, ¿verdad? Utilizamos dos diagramas planos, dos diagramas en dos dimensiones. Uno que lo llamamos el diagrama vertical o en el plano E, que, que es como agarrar esto, ¿verdad? Y hacerle un corte vertical. Entonces lo vemos así. Es más o menos como una manzana que uno lograra partir con un cuchillo, ¿verdad? Verticalmente y observa la forma que tiene esa manzana. Bueno, es eso lo que tenemos ahí. Digamos que para tal vez aclarar un poquito qué es lo que representa ese diagrama. Ese diagrama lo que representa, si uno se viene acá, es que eso, bueno, primero, es un diagrama, nosotros usualmente vamos a ponerle el 0 grados aquí y vamos a contar hacia abajo. En este lo pusieron el 0 acá abajo y cuentan hacia arriba. Al final de cuentas, da lo mismo, ¿verdad? Como uno defina el sistema de referencia. Pero entonces lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, miro, por así decirlo, en dirección 0 grados, en el caso, pues para la definición que nosotros usamos hacia arriba totalmente, no hay ningún campo electromagnético porque la magnitud del campo hacia arriba es cero, ¿verdad? Pero conforme yo me voy moviendo, ¿verdad? Por ejemplo, hacia acá,
digamos que me muevo hacia acá, más o menos esto serían 30 grados. Aquí sí hay cierta intensidad. Intensidad que va a ir creciendo, aquí serían como 60 grados, ¿verdad? Hasta llegar aquí a 90 grados. Eso por lo que les digo, ¿verdad? Usualmente nosotros consideramos el cero arriba y nos movemos así. Y aquí la intensidad es mayor, ¿verdad? Entonces lo que uno va marcando en el diagrama son las intensidades de campo que hay en las distintas direcciones. Y eso es lo que nos dice, al final de cuentas. Por eso es que es un diagrama de la distribución de campo, de la magnitud de campo, eléctrico o magnético. Recordemos que, digamos, son directamente proporcionales porque la diferencia de uno con otro, ¿verdad? Es simplemente una constante multiplicativa, que es la impedancia y que la consideramos usualmente real en el aire o en el vacío. Entonces, no tiene mayor incidencia, ¿verdad? En los campos. Entonces, por eso es que estudiamos solo campo eléctrico, es el que solemos ver. Entonces, el diagrama lo que me dice es cómo está distribuido en intensidad alrededor de la antena. Para esto lo que se utiliza es un diagrama polar, ¿verdad? En el cual se hace la representación como tal. El diagrama horizontal, si yo lo veo así, sería pues hacer el corte de esta manera, ¿verdad? Un corte horizontal, valga la redundancia, ¿verdad? Sería aquí. Y entonces nos dice lo mismo, pero cómo se distribuye alrededor, ¿verdad? Si yo veo aquí, por ejemplo, la antena en el vertical estaría aquí así, de forma vertical, el dipolo hertziano. Aquí sería como un puntito, ¿verdad? Porque es como verla desde arriba o desde abajo, como quieran, ¿verdad? Sería verlo así. Que por ejemplo, en un caso como este, pues lo que este sí quiere decir que la antena hace una distribución de campo uniforme en el plano horizontal. Eso sí, ¿verdad? Porque si yo me voy a cualquier dirección, me doy cuenta que la intensidad es exactamente la misma, ¿verdad? La intensidad en cualquiera de las direcciones es exactamente igual. De hecho, valga la pena hacer el comentario, aunque estrictamente no existe una antena isotrópica, porque la antena isotrópica debería, digamos, por definición, debe distribuir los campos de manera uniforme en 3 dimensiones, para lo cual un diagrama completo sería como una esfera alrededor de ella, ¿verdad? Sí existen y se mencionan en páginas, digamos, uno busca una antena isotrópica para comprar, de repente sí le sale a uno, pero le salen muchas veces casos como este, que eso es, por ejemplo, una antena isotrópica, ¿verdad? En el plano horizontal, ¿ok? En el plano horizontal es isotrópica. O sea, la distribución es uniforme, pero en el plano horizontal únicamente. Eso es así porque generalmente lo que más interesa es una distribución horizontal, ¿verdad? Si ustedes ven, por ejemplo, imagínense una antena que ustedes quieran poner no sé, en el centro de San José, ¿verdad? En el GAM, ahí encima no sé, encima del Teatro Nacional. Y ustedes quieren que esa señal se distribuya a la población, ¿verdad? A la ciudad. Entonces, lo que interesa es una distribución de campos que llegue lo más lejos posible en todas direcciones de manera igual, ¿verdad? En ese plano horizontal. Ahora, que se vaya de igual manera para arriba, para que lo agarren ahí los helicópteros, la señal, y para abajo, para que se estrelle contra el suelo, eso no es relevante, ¿verdad? Más bien, a veces podría ser hasta contraproducente, dependiendo del caso. Entonces, a veces eso no es de interés. Claro, si yo quiero poner, por ejemplo, una antena en un punto de acceso en una casa, ¿verdad? Que tiene 2 pisos, de repente ahí sí me interesa, porque no quiero poner, no sé si es casero el asunto, ¿verdad? Tal vez yo no quiero poner un enrutador en cada piso, aunque técnicamente es lo adecuado, pero uno generalmente se la quiere jugar con uno solo para la casa. Por eso es que a veces uno sí ve algunos enrutadores que están recomendados para casas de 2 pisos y otros para casas de 1 piso, ¿verdad? El que tiene recomendación para casa de 2 pisos, por ejemplo, a veces que tiene un poquito más de potencia de transmisión
y su diagrama de radiación vertical, perdón, es más amplio que el de la casa de un piso, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de la casa de un piso, a mí lo que me interesa es horizontalmente que abarque casi todo, ¿verdad? Pero si ya estamos hablando de 2 pisos, pues me interesa también el alcance horizontal y también el vertical, ¿verdad? Que suba bastante para ponerlo, no sé, en el techo del primer piso y que llegue a los 2 lados o ponerlo en el segundo piso ahí bajito y que llegue abajo también, ¿verdad? Entonces, es con algunas cosas con las que uno se encuentra. Entonces, bueno, por ahí valga la pena hacer esa aclaración. Bien, ahora que ya sabemos, o que ya tenemos definido lo que es patrones de radiación y sus respectivos diagramas, entonces vamos a encontrarlos, vamos a buscar cuál es esa distribución de campo para el dipolo hertziano, según las ecuaciones que ya tenemos. Entonces es lo que vamos a buscar. Entonces, vamos a obtener los diagramas para el dipolo hertziano, ¿verdad? Vean que lo que yo les decía, la de E y H es una constante de proporcionalidad, ¿verdad? Tienen la misma distribución, entonces lo vamos a ver para campo eléctrico, que es lo más común. Y lo primero es sacar, o que vamos a obtener es el diagrama vertical, o el diagrama en el plano E. Que para eso, dado el sistema de coordenadas que utilizamos, ¿verdad? Que es un sistema de este tipo, donde cita lo medimos así, phi lo medimos de esa manera, ¿verdad? Y bueno, si es esférico así, ¿verdad? Estamos hablando de que rho o r, como lo quieran ver, lo medimos así, pero este no es relevante ahorita. Pero lo que vemos es que para obtener el diagrama vertical, ¿qué necesitamos? Que phi sea constante, básicamente. Obviamente r también lo necesitamos constante, digamos, tal vez incluso sea conveniente, pero bueno, esa es la idea, ¿verdad? Es una medición constante. Pero lo que vamos a hacer es ir variando el ángulo cita, ir variándolo hacia abajo. Elegimos un ángulo phi, lo dejamos constante y nos vamos moviendo, pues, hacia abajo, ¿verdad? Para hacer el recorrido que nos diga cómo es la variación vertical. Entonces, buscamos la gráfica de distribución de campo, cómo está distribuido, ¿verdad? Nada más nos interesa la distribución relativa, o sea, dónde hay más intensidad, dónde hay menos. No nos interesa el valor exacto, no nos interesan en este caso los volts metro, por ejemplo. Lo que nos está interesando es la distribución como tal, ¿verdad? Entonces la gráfica, ¿verdad? La podemos hacer normalizada. Porque nos interesa saber la forma, eso es lo que queremos ver. Y entonces se hace una gráfica de campo normalizado, ¿verdad? Entonces dividimos el campo entre sus constantes para dejar únicamente su variable, su parte variable con el espacio. Eso quiere decir que siendo esta la ecuación de campo, identificamos sus constantes. Y es la magnitud de la corriente, que es una constante. J es una constante. DL es la longitud del dipolo, que es una constante. 4pi es constante. Vamos a trabajar para un R constante, ¿verdad? Entonces, beta es una constante, R es una constante, todo eso es una constante. Eta sub 0 es una constante. Beta es una constante, ¿verdad? Y entonces lo único que nos queda variable en función de coordenadas es tren de cita. Entonces, el campo normalizado que obtenemos, básicamente es dividir todo entre esas constantes, ¿verdad? Para que nos quede solo eso. Y lo que nos interesa, como es usual, es la magnitud de campo. Por eso lo expresamos de esa manera, ¿verdad? Lo ponemos ahí, que lo que queremos es la magnitud de campo, nada más. Y una vez que tenemos eso, podemos proceder a hacer un diagrama polar, ¿verdad? Ok, entonces procedemos a hacer un diagrama polar. ¿Cómo se hace ese diagrama? Como para tener claro qué es lo que queremos. Ya ahorita viene ahí bien bonito, pero quiero tirar aquí un par de
un par de ideas de ese diagrama. Ahí, más o menos. Es más fácil sacar dos líneas, ¿no? Este, queremos hacer un diagrama, ¿verdad? La forma que les decía. Entonces, lo que vamos a manejar aquí es cita variable, ¿verdad? Bajar acá. Aquí, según el esquema que hemos mantenido, esto podría ser X o podría ser Y. Cualquiera de los dos, no es relevante, ¿verdad? Si es X, Y pues va a quedar aquí, o si es Y, pues X va a quedar acá, uno para adentro, para afuera, pero no es relevante, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Entonces, vemos que la función pues varía en función de cita, ¿verdad? Que es precisamente la variable que tenemos ahí. Al ser un gráfico polar, pues son magnitudes respecto a ángulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a hacer, ¿verdad? Uno podría hacer una tablita, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ahí, valores de cita y cuánto vale cita, ¿verdad? Entonces uno empieza a hacer ahí una tablita y dice, bueno, y a 0 grados vale 0, ¿verdad? Y ahí empieza uno. Es una función seno, al final de cuentas. Hasta que llega a 90 grados y vale 1, ¿verdad? El resto es algo que va a ir creciendo ahí. Entonces, se da cuenta uno que, por ejemplo, cuando uno establece 0 grados es para arriba, hablaríamos de que sería 0 grados, nos vamos para acá, y en 0 grados la magnitud es 0. Luego, tomamos otro valor, ¿verdad? Tomamos varios valores, estas líneas más delgadas, que sature menos. Vamos a ir tomando valores, voy a dibujar varias líneas, ¿sí? Solo de manera pues, indicativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? La función seno, ¿verdad? Cuando lo vemos así, esto es cita y esto es seno de cita, ¿verdad? Si vemos esa función hasta 90 grados, pues sabemos que es una función que empieza en 0 y en 90 termina en 1, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que van a ir aumentando sus valores. Entonces, por ejemplo, yo me fijo aquí, aumento un poquito, ella sube. Aumento más grados, ella va a ir creciendo, ¿verdad? Va a ir creciendo su valor, poco a poco, va a ir creciendo. Va a ir creciendo hasta que llega a un máximo que es un valor de 1. Entonces ya tenemos ahí de 0 a 90 cómo se comporta la distribución de campos según su función normalizada. La siguiente parte que es de volver a 0, ¿verdad? Por el mismo camino. No voy a dibujarlo todo por cuestión de tiempo ahí, ¿verdad? Pero básicamente quedaría lo mismo. En la otra parte, pues la función es negativa, ¿verdad? Pero como estamos viendo magnitud, no nos interesa esa parte negativa. Al final lo que nos va a interesar es un semiciclo que va a quedar también arriba, como si fuera un rectificador o algo así. Y vamos a obtener un diagrama que se ve más o menos así. Más o menos, porque yo lo hice aquí totalmente a mano alzada. Pero lo que me interesa ahorita es que vean la lógica que está detrás de la graficación de un patrón de radiación, ¿verdad? En este caso, el vertical. Eso porque en ocasiones se les solicita a ustedes, tienen que saber cómo, a partir de una ecuación de campo, poder realizar un diagrama de radiación, ¿verdad? Vertical y horizontal. Entonces, ya saben la condición, ¿verdad? Que hay que mantener, tal vez solo agregar ahí R constante, aunque creo que eso es lógico. Y entonces, eso es lo que tenemos. Nuevamente, como hace un rato les comentaba, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo vengo a 0, teóricamente, si yo estuviera en una cámara anecoica, ¿verdad? Yo me pongo exactamente arriba de la antena, porque aquí la antena se supone, como es diagrama vertical, que está vertical aquí, ¿verdad? Así es como está la antena. Entonces,
Yo vengo ahí y me pongo exactamente arriba a una distancia R y la medición de campo que voy a hacer es de 0. Conforme me empiezo a mover alrededor de la antena, voy a ir registrando más valores. Y cuando llegue aquí a 90 grados, voy a registrar el valor máximo. Recuerden que no es un 1 lo que voy a registrar. Aquí esto lo hicimos con un valor normalizado para obtener la forma de la señal, que eso es lo que estábamos buscando. Esta función se le llama función de configuración. Es un nombre que recibe, perdón, la función que me dice cómo están distribuidos los campos. Y se va a ver algo así. Aquí, digamos, en esta imagen, pues le tratan de representar un poquillo como en 3D cómo se va a ver alrededor, ¿verdad? De hecho, vean que como no hay ninguna dependencia de esta expresión con phi, ¿verdad? Va a ser igual para todo valor de phi. No es lo mismo, ¿verdad? Que yo tuviera aquí, qué sé yo, un coseno de phi, ¿verdad? Entonces ahí sí, ¿verdad? Hay un punto donde el diagrama vertical es de una manera y otro que es de otra manera. Bueno, no. Aquí, independientemente, para todos los valores de phi se va a ver igual. Entonces, esa es la forma en que se va a ver el diagrama vertical en este caso. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es importante ahí que comprendan la forma en que se genera el diagrama. Y ahí tenemos el diagrama vertical. Ahora podemos pasar al diagrama horizontal. El diagrama horizontal, para hacer ese corte horizontal, por así decirlo, ¿qué hacemos? Variamos phi, ¿verdad? Vamos a ir variando phi. Y zeta, que es el que está aquí, lo dejamos constante. Lo dejamos constante. Del diagrama anterior ya podemos intuir cuál valor de zeta es conveniente, ¿verdad? Vean que si yo eligiera un valor de zeta igual 0, por ejemplo, me haría que todo se haga 0, ¿verdad? Zeta igual 0, todo se hace 0. Vean que como vamos a elegir un zeta constante, pues sen de zeta va a ser constante, pero hay que saber elegir esa constante. Entonces, si elegimos 0, se me anula el campo y no obtengo nada. La idea usualmente es elegir un zeta igual 90, pues para quedar aquí en el punto de máxima intensidad de campo, ¿verdad? Entonces, usualmente lo que se hace es que se elige un zeta igual 90 grados o pi medios, para que sen de zeta pues, sea igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el diagrama lo vamos a hacer justamente en el plano XY, ¿verdad? Porque arriba es Z, por aquí es X y Y, creo. Entonces, justamente en este plano es que nos vamos a hacer, bueno, en ese y en los otros planos, ¿verdad? Que están ahí, por el otro lado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué buscamos? La función de configuración, nuevamente. Entonces, zeta constante, ¿verdad? Por facilidad, zeta igual 90. Nos venimos acá, buscamos la función normalizada, buscamos todas las constantes, ¿verdad? Aquí es muy interesante porque desde este punto de vista, ¿verdad? Esta definición, pues esto vale 1. Y es una constante. Entonces esto es constante, 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 porque R es constante, ¿verdad? I, DL, J, todo es constante. Y al dividir entre todo lo constante, ¿cómo me queda la función normalizada? En un valor de 1. Cuando dividimos entre todo. Y esa es la función de configuración. Ahora, ¿qué corresponde? Hacer el diagramita. En el plano XY, ¿verdad? Usualmente sacamos Z ahí para afuera. Aquí estaríamos viendo el dipolo, la antena desde arriba o desde abajo, ¿verdad? Ahí como un puntito. Eso es lo que estaríamos viendo. Y hacemos un diagrama polar de igual manera. Con phi variable, usualmente pues phi lo medimos para allá, ¿verdad? Phi lo medimos para allá. Y hacemos lo mismo, pero vean qué interesante. Vengo yo aquí y digo, bueno, en 0, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? En 0 vale 1. Y ahí voy sacando los distintos valores.
sea, aquí en cero, en todos los valores que se les ocurran, ¿verdad? Que ustedes quieran, alrededor, porque habría que hacerlo a los 360 grados. En todos vale 1. Entonces vale 1, vale 1, ¿verdad? Vale 1, vale 1, vale 1, vale 1. ¿Y qué me va a quedar de diagrama entonces? Si en todos vale 1, me va a quedar un círculo. ¿Mm? Y ese es el diagrama o el patrón de radiación, ¿verdad? En el plano horizontal. Ahora, cuando uno obtiene eso, de ahí es que uno tiene que imaginarse cómo es el diagrama tridimensional a partir del cruce de esos dos diagramas. Entonces, nos encontramos con que el anterior se ve así, y el vertical, ¿verdad? Y el horizontal se ve de esta manera. Vean que el horizontal no va a cambiar de forma con los valores de cita, ¿verdad? En 90 vale 1, es como el valor máximo. Si yo elijo otro valor de cita, ¿qué estoy haciendo? Al elegir otro valor de cita, en lugar de estar aquí, digamos, si no estoy en 90, si estoy ahí en 80 y algo, voy a estar como por aquí. Pero lo que quiere decir es que es constante ahí, ¿verdad? En ese valor. Y de hecho, vean que cuando uno se pone a imaginarse el otro diagrama, que es un círculo, ¿qué es lo que le quiere decir a uno eso? Cuando yo pongo este en vertical, en horizontal, ¿verdad? Así, lo pongo acá a 90 grados con este, entonces me doy cuenta que desde este punto, lo que se marca es un círculo que sale, ¿verdad? Horizontalmente, pues no lo puedo dibujar, porque saldría así como de la pantalla, ¿verdad? Horizontalmente, se mete aquí y da la vuelta por detrás, ¿verdad? Haciendo un círculo. Si lo hiciera aquí, es lo mismo, solo que es un círculo más pequeño. Si lo hago aquí, por ejemplo, es un círculo más pequeño, ¿verdad? Que sale por aquí, se mete por acá y da la vuelta. Aquí también serían circulitos siempre. Entonces, lo que uno hace es imaginarse cómo se ve tridimensionalmente. ¿Cómo se vería? Bueno, más o menos es así. Este es el modelo 3D para un dipolo hertziano. Se vería más o menos así. Como una manzana, ahí aproximadamente, ¿verdad? Obviamente no va a ser igual, o como una dona, pero como de radio cero, le llamo yo, ¿verdad? O sea que el huequito ahí es prácticamente cero. Se vería de esa manera. Este diagrama es el diagrama más isotrópico, perdón, que tenemos. Es el diagrama más isotrópico de todos. O sea, es el que logra una distribución alrededor de la antena más uniforme de todos los casos. Todos los demás hacen distribuciones, pero no tan uniformes. Es, no es el único que es, ¿cómo se llama? Isotrópico en el plano horizontal. Hay otros que son isotrópicos en el plano horizontal, pero sí es el que hace esa distribución que es la más uniforme de todas. Y tiene pues esa característica, ¿verdad? De que hacia arriba y hacia abajo, por lo menos teóricamente, no tiene campos, ¿verdad? O sea, teóricamente, si yo me vengo aquí exactamente arriba, ahí no recibo nada. Ahora, en la vida real, una antena que tuviera un diagrama así, usualmente, pues sí, aunque nos pongamos en ese punto donde no tira nada, siempre hay algo, pero eso es más que todo por los rebotes que tienen las señales, ¿verdad? Si yo lo hiciera la medición en una cámara anecoica, ahí sí, ¿verdad? La cámara anecoica, como no tiene rebotes, pues no me van a llegar señales o porciones de energía que hayan rebotado en otras partes. Pero en la vida real, digamos, en la calle y demás, uno va a hacer una medición en todo lado, alrededor de una antena va a recibir, pero sí con diferentes intensidades. Lo que sí es cierto es que aquí vamos a recibir con la menor intensidad, ¿verdad? De campo. Ok, entonces sí, más o menos así es como se ve. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, algunos ejemplos más por acá.
dependiendo de la antena, y aquí viene otro concepto que es importante, pues la antena concentra la energía en una u otra dirección, ¿verdad? Entonces, aquí son como ejemplos varios, digamos, este es un, no sé, bueno, sí sé la traducción en español, pero es que este es un horn parabólico, dice, pero es que horn en español es como, no sé, es como raro, ¿verdad? Es como horn, es como cacho, no sé, cuerno parabólico, no sé, como raro. Pero bueno, es un tipo de una antena que son las antenas, son unas antenas de apertura que hay, que tiene la característica de que son más bien lo contrario de una antena isotrópica. Son muy direccionales. ¿Qué quiere decir direccional? Que concentra en este caso, la radiación, ¿verdad? La concentra en una dirección. Entonces, por ejemplo, este diagrama, pues bueno, una representación ahí medio 3D, me representa campo electromagnético que está concentrado o está distribuido así. Vean que hacia atrás no tiene nada, ¿verdad? Toda esta parte, al menos teóricamente, no tiene campo. Todo el campo está aquí. Entonces, ese es el diagrama típico de una antena direccional. La direccionalidad es una característica importante, pues, de las antenas, que es la capacidad de concentrar la energía en una dirección dada o un espacio físico dada. Ok. Y eso es muy importante. Yo siempre le suelo decir a la gente que esto es algo similar, la capacidad de concentrar la energía o de lograr direccionalidad, algo similar a lo que se puede hacer con la luz, con una lámpara, ¿verdad? O lo que llamamos un foco, una linterna. Yo no sé si alguno, bueno, es que ahora todas son LED, las, las LED ya casi que es otra cosa. O las lámparas, digamos que hay veces en la casa, uno ve que muchas de esas lámparas pues consisten de un bombillo, ahí viene el bombillillo, ¿verdad? Y el bombillo por sí mismo tiene la característica de ser bastante isotrópico. No es full isotrópico porque él no tira luz hacia abajo, ¿verdad? Pero él sí tiene la característica de que es bastante isotrópico, ¿verdad? Tira luz en todas direcciones, ¿verdad? Excepto en la base propiamente de ahí, del bombillo, ¿verdad? Pues él no tira luz, pero si no, sí tira luz en muchas partes. En los focos viejos, digamos, los que son de bombillito o incluso lámparas caseras que uno encuentra en la casa, se les pone como un cuello a los bombillos, ¿verdad? Entonces uno encuentra el bombillo, es el mismo bombillo, hecho exactamente el mismo bombillo, y se les pone un cuello reflector, ¿verdad? De forma cónica, entonces, a ver cómo de antes lo dibujo, no tengo muy claro cómo dibujarlo, ¿verdad? Es un cuellito cónico, que es algo así, y que lo encierra totalmente, ¿verdad? Es un cuello que se ve algo así. Bueno, no me quedo tan peor, considerando mis habilidades de dibujo. Entonces, ¿qué va a hacer ese cuello? Ese cuello lo que hace es que, bueno, recibe la luz, ¿verdad? Recibe la luz. O sea, el bombillo radia igual, pero él recibe la luz y los rayos los rebota, ¿verdad? Y por el ángulo que se maneja ahí, pues los rebota en determinada dirección, ¿verdad? Los rebota en determinada dirección y concentra la luz. Entonces, claro, cuando yo veo si yo tuviera que hacer un diagrama de radiación de este bombillo, vamos así como está, yo veo el bombillo y el diagrama es de, no sé, algo así, ¿verdad? Con muy poca radiación hacia abajo. Pero si yo tengo que hacerlo con que tiene el cuellito, ¿verdad? Probablemente el diagrama de radiación sea algo así. Y se genera lo que se llama un lóbulo.
Un lóbulo es precisamente esta distribución cuando es en una región muy, muy específica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ganamos con eso? Direccionalidad. En este caso de la luz, ¿verdad? Con las antenas se pueden hacer cosas similares. De hecho, a veces se les ponen reflectores, una antena parabólica. Al final de cuentas, eso es lo que utiliza. Digamos, lo que uno ve el cuello de una antena no es la antena propiamente, sino es un reflector parabólico que aumenta muchísimo la direccionalidad. Entonces, la direccionalidad de una antena tiene que ver con su capacidad de concentrar la energía en una dirección particular. Y eso yo lo veo de su diagrama de radiación, ¿verdad? Mientras que este es como el que vimos hace un rato, ¿verdad? Este es isotrópico en el plano horizontal, ¿verdad? Hacia arriba, hacia abajo, no. Vean este tiene dos lóbulos principales, que serían los lóbulos estos grandotes, esos son los principales porque son los de más intensidad. Tiene un lóbulo y, bueno, sí, tiene lóbulos menores. Todos estos son lobulitos menores. Ahora, no quiere decir, por ejemplo, que si yo estoy por aquí, ¿verdad? No recibo energía. Pues probablemente este lóbulo algo me envíe energía, pero es una energía muchísimo más débil, ¿verdad? Que si yo me muevo aquí y me pongo aquí, que la que recibiría acá, ¿verdad? Esta es más intensa, porque eso es lo que hace, es una distribución de energía. Este es otro, ¿verdad? Con dos lóbulos, ¿verdad? Pero hay un lóbulo principal porque es el más grande. A veces hay, digamos, este tiene dos principales porque son dos exactamente iguales. Este no, este tiene un lóbulo principal, ¿verdad? Y un lóbulo trasero, ¿verdad? Y lóbulos menores, ahí, laterales. Están ahí. Este es otro diagrama, ¿verdad? De cómo se ve. Vean aquí el modelo 3D de cómo se ve la distribución. ¿De qué depende esa distribución? Bueno, depende de varios factores. Más adelante tenemos que verlo. En cuenta, digamos, el tamaño de la antena y demás. Bueno, mucho con la geometría. La geometría de la antena tiene que ver con eso. Tal vez nada más mencionarles para cerrar aquí esta parte, voy a devolverme aquí para ganar espacio, no hay ahí tener rayado, pero eso me basta. ¿Cómo determino yo, digamos, en una medición, por ejemplo, en una cámara anecoica, cómo mido un patrón de radiación? Que se puede medir, ¿verdad? Entonces, usualmente lo que se hace es que se toma la antena, por ejemplo, si fuera el dipolo del que estábamos hablando, agarramos la antenita, ponemos el dipolo acá, ¿verdad? Y una de dos, ¿verdad? Yo quiero determinar, por ejemplo, el diagrama horizontal. Entonces estoy aquí, me muevo una distancia horizontal R, ¿verdad? Y una opción es caminar con un medidor de campo, que no tiene que ser un medidor de campo absoluto, ¿verdad? En voltsmetros, sino me basta con que me dé una indicación de proporcionalidad, ¿verdad? Una agujita, un indicador que se mueva más o menos, ¿verdad? Porque lo que quiero es saber la forma en realidad. Entonces, una opción es caminar alrededor, o como se suele hacer, por ejemplo, en las cámaras anecoicas, se monta la antenita en un motor pequeñito, ¿verdad? Entonces se monta ahí y se hace girar la antena. Donde gira la antena, pues obviamente va a girar todo el campo, ¿verdad? Da lo mismo, o yo moverme alrededor de la antena, o que la antena se mueva y yo registrar en un punto específico. Usualmente lo que se hace es que se mueve la antena, ¿verdad? Entonces, de esta manera, obtengo, por ejemplo, el diagrama. Entonces, es una distancia fija, estoy acá, hago que la antena se mueve, y conforme se mueve, anoto los ángulos y anoto intensidad relativa de campo. Nuevamente, no absoluta, sino relativa de campo. ¿Qué pasa cuando quiero medir el diagrama vertical? Es súper sencillo, es hacer lo mismo, pero agarro la antena y la pongo a 90 grados. Y la giro también. Hago el giro de la antena, pero moviéndola así, ¿verdad? Entonces, ahí obtengo el diagrama vertical. Entonces, una es este movimiento y la otra es en el otro movimiento, ¿verdad? Entonces, es lo mismo a una distancia fija, R. La idea es hacer un barrido, pero lo más fácil es hacerlo en un eje ahí, ¿verdad? Donde sea la antena la que se mueve. Y entonces voy haciendo una tablita en ambos casos de cita con intensidad de campo relativo, ¿verdad?
no absoluto, o sea, no en voltsmetros, sino en una escala ahí que yo me invento. Y entonces aquí medía 0.9, 0.8 y demás para determinar la proporcionalidad. Y esa es una forma de medir los campos. Y, y sí, esa es la forma de medir y determinar esos patrones de radiación. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Una duda? Tal vez un último comentario antes de hacer la pausa. ¿Por qué es importante hacer esto en una cámara anecoica? Es importante para evitar reflexiones. Ujú. Esto es algo que se hacía antes en laboratorio, ¿verdad? Tiempos aquellos prepandémicos y demás. Y algo que uno hacía, ¿verdad? Por ejemplo, si uno iba a medir una antena que tenía un lóbulo como este, a la hora de medir la antena, de a uno le salen así, ¿verdad? Y le salen así con un montón de picos y a veces es terrible, ¿verdad? El asunto y a veces le salen así, ¿verdad? ¿Por qué? Por los rebotes. Por los rebotes de las instalaciones que no son las más adecuadas. Porque la gente entra y sale, porque las mediciones no las podemos hacer con un robotcito y otro equipo ahí manejado por computadora, ¿verdad? Sino que alguien tiene que estar, se movía la antena, ¿verdad? Se pone en una base, entonces se le va dando vuelta a la antena y el que está ahí en un momento está así y en otro momento la movió y quitó las manos. Eso ya crea condiciones diferentes en el laboratorio. Y el que está anotando se cansó y un momento estaba sentado, después se levantó, ¿verdad? Y ya crea diferente. Y los grupos eran de tres y había uno que pasaba bailando como trompo, ¿verdad? Iba de un lado al otro, y entonces los rebotes son diferentes. Y porque alguien andaba en la calle, bueno, tal vez no en la calle precisamente, pero en el laboratorio de la par, ¿verdad? Y se asomaba a la ventana en el momento de la medición y creaba rebotes constantes. Además de que las paredes rebotan, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, pues hacíamos el ejercicio de forma didáctica, pero de jamás es lo mismo, ¿verdad? Que una cámara anecoica. Obviamente, cuando un fabricante diseña una antena y quiere establecer pues sus características de radiación, es mejor recurrir a una cámara anecoica y si no tiene una, pues la alquila para hacer las mediciones. ¿Ok? Entonces, bueno, ese comentario quería cerrar ahí. Listo, entonces, si no hay preguntas, estamos listos para pasar al ángulo sólido, pero bueno, ahí hagamos la pausita de rigor y venimos a hablar esto, que ya con esto vemos el ángulo sólido, que es un concepto también muy importante, y después ya empezamos a ver parámetros propiamente de antenas. Entonces, ya ahorita continuamos. Ok, este, continuamos ahora. Vamos a ver, este concepto que viene es un concepto muy relevante, se llama ángulo sólido, que es un concepto que se utiliza en muchas ocasiones en, en sistemas, digamos, o en fenómenos, a veces es mejor decir que en fenómenos que tienen algún tipo de distribución espacial tridimensional. Entonces, eso es algo que hay que entender que cuesta un poquitín entenderlo, vamos a chequearlo, entonces vamos a verlo con calma. Debido a que la radiación es tridimensional, ¿verdad? Entonces, para algunas características de ella, como ver ya, digamos, si queremos medir cuánto es la intensidad de radiación, ya queremos ponerle números en un espacio 3D, pues necesitamos de alguna manera poder determinar ese espacio 3D, ¿verdad? Entonces, para esto es que se usa el ángulo sólido para hacer esa medición, digamos, de un espacio tridimensional. Se dice que el ángulo sólido, pues, es un ángulo espacial, ¿verdad? El asunto de que sea 3D, que determina características volumétricas, o sea, de volumen del espacio. Entonces, bueno, su símbolo es el omega, omega mayúscula, y su unidad, el estereoradián, que es medio curioso el nombre. ¿A qué es lo que se refiere el ángulo sólido?
como dice ahí, ¿verdad? Es una medida, ¿verdad? Espacial, y aunque se llama ángulo, no mide un ángulo, ¿verdad? No es algo que yo mida en grados, por ejemplo. Imaginémonos lo siguiente, supongamos que tenemos una antena en un punto central ahí, un punto determinado, ¿verdad? Nada más que nos alejamos tanto que la vemos como algo puntual, meramente. Vamos a suponer que podemos de alguna manera definir una superficie esférica alrededor de la antena, o sea que la antena está en el centro de una esfera. Imagínense ahí como un globo, una cosa así. Este dibujo siempre es complicadísimo. Después vienen dibujos bonitos. Bueno, ahí más o menos, ¿verdad? Y supongamos que esa cosa es ahí, es una esfera. No sé ni cómo dibujarla, pero supongan que es una esfera. Ahora, a nosotros nos interesa saber cómo distribuye la antena, pues, los campos en el volumen, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que definir un volumen. Supongamos el ejemplo que les decía hace un rato, el ejemplo de la linterna, ¿verdad? Del foco y la direccionalidad de la luz. Entonces, supongamos que uno está en el centro ahí y que uno tiene una linterna de esas, ¿verdad? Bien direccional, de luz bien direccional, y alumbra la superficie de esa esfera que definimos, que es una superficie simplemente, ¿verdad? Y que la alumbra desde el centro. A medida que se expande, la luz se va abriendo, ¿verdad? El cono de luz se va haciendo más grande. Entonces uno podría imaginarse que estando desde afuera, viendo la esfera desde afuera, uno podría ver una luz que se proyecta sobre el área de la esfera, que tiene como característica que viene de el punto focal, ¿verdad? Que sería donde está la antena. Entonces, el área que alumbra, en este caso, si lo imaginamos con la linterna, con el foco este, ¿verdad? El área que alumbra ahí, esa área como tal, es lo que medimos con un ángulo sólido. Esa área. O sea, es una medida de un área al final de cuentas. Pero es una medida de un área que contiene un volumen, ¿verdad? En este caso, ¿un volumen de qué? De un cono. Entonces, el área está relacionada con un volumen. Lo que pasa es que medir el volumen es mucho más complicado. Es más fácil simplemente medir el área que alumbra, digamos, esa luz, ¿verdad? En la superficie y determinar a partir de ahí ese volumen que está ahí. Ahora, eso no tiene que ser un cono siempre. Podría ser no sé, podría ser diferente. Podría ser, por ejemplo, que alumbre en un punto y yo poder definir una estructura que sería más bien como algo así, ¿verdad? Como un sólido que tiene, no sé, que se ve algo así, y que el área entonces va a ser más o menos como la de un rectángulo, pero proyectada en la esfera, ¿verdad? O podría ser, no sé, que se vea un área irregular, pero siempre con punto focal, ¿verdad? Y entonces el área sería, pues, eso que yo vería acá. Esa sería el área. Y esa área contiene un volumen hacia adentro. Y eso es más o menos lo que mide el ángulo sólido, ¿verdad? ¿Por qué eso es relevante? Porque es relevante a la hora de medir, ya que necesitamos determinar potencia que se mueve por ciertas regiones espaciales. Ajá. La potencia solo en una antena isotrópica, pues el alumbramiento, por así decirlo, sería uniforme en toda la esfera, ¿verdad? De otra manera, si no, en algunos puntos se alumbra más y en otros puntos se alumbra menos, hay más y menos intensidad, debido a esa característica de que la distribución no es uniforme. Entonces, eso es lo que nos viene a medir el ángulo sólido, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí una definición de manera sencilla se puede decir que es dentro de una esfera el volumen resultado de la proyección del perímetro de un área en la superficie de la esfera hacia el centro de esta. Ven, por eso era mejor hacer la
la definición antes que de leer esto, porque cuando uno lee eso en realidad cuesta entenderlo. Si uno ya tiene la idea es un poquito más fácil, ¿verdad? Entonces es, dentro de una esfera, el volumen resultado de la proyección del perímetro de un área, lo que les marcaba hace un momento, ¿verdad? Los perímetros del área. El área tiene un perímetro, entonces proyecta ahí hacia abajo, en la superficie de la esfera hacia el centro de eso, ¿verdad? ¿Qué sería eso? ¿Sí? Ya en dibujitos bonitos, ese es un ángulo sólido, por ejemplo, forma de un cono, ¿verdad? A una distancia R. Y entonces tenemos un área de proyección aquí. Y eso lo vamos a medir, todavía no hemos visto cómo, ¿verdad? Con el ángulo sólido. Otro dibujo como de lo mismo, ¿verdad? Entonces es medir este volumen, ¿verdad? Es importante, una distancia R, proyectando un área A determinada. Otro dibujo, nada más, ilustrativo, pero creo que ya va dejando ver el punto, ¿verdad? Que se quiere mostrar. Y un ángulo sólido ahí, ¿verdad? Con un área no uniforme, perfectamente podría ser. Obviamente eso complicaría un montón las cosas, pero de que puede ser, ¿verdad? Entonces, eso es conceptualmente lo que es el ángulo sólido, ¿ok? Y es un concepto importante que lo manejen, porque vamos a utilizar este ángulo sólido, digamos, para poder determinar algunos parámetros de la antena, ¿verdad? Como por ejemplo lo que les decía, cuánto está radiando, ¿verdad? En cierto volumen. Entonces, por eso es relevante. ¿Ok? ¿Tienen dudas? Me dicen, no sé si se entiende. Ok, bueno. Hay un videito, se los dejo acá, que habla, digamos, bonito, bueno, digamos, un segundo. Es un segundo para mostrárselos. Es un videito, pues, de que lo demuestra bonito, bueno, de los anuncios. De, de los anuncios. Y bueno, ahí habla del ángulo sólido, ¿verdad? Y me habla, ¿verdad? Cómo se mueve la radiación en general. Esto es una radiación de luz, ¿verdad? Entonces, cómo se mueve y cuál es la necesidad de medirlo, ¿verdad? Entonces ahí está el ángulo sólido, ¿verdad? Como tal. ¿Qué me dice? Pues, cómo es que se mide, ¿verdad? Etcétera. Y ya vamos a la parte dura 3 minutos y medio. Se los recomiendo para que lo revisen y escuchen ahí un poquito lo que se dice que, digamos, es relevante. Bien. ah, ok, entonces se los dejo ahí para que lo chequen el videito este. Bien. Ok, entonces eso es lo que tenemos ahí. Ahora, ya para definirlo de mejor manera, por definición se dice que un estéreo radián, recuerden que se miden unidades de estéreo radián, es la superficie, por algo hablamos de un área, ¿verdad? Que contiene un área exacta de R cuadrado proyectada sobre la superficie de la esfera, sin importar la forma. Muchas veces es fácil definirlo simplemente, ¿verdad? Como un cono, ¿verdad? De manera cónica, pues no tiene que ser así. Entonces vean que si el radio de la esfera es R, pues el área es R cuadrado.
Y eso es lo que nos va a definir un estereoradiano, ¿verdad? Eso es un estereoradiano que está ahí. Entonces, lo que hay que entender es que siempre el estereoradiano tiene una relación, pues, de un volumen, ¿verdad? Es volumétrico lo que se está viendo ahí. Ahora, una pregunta que sale es, bueno, ¿cuántos estereoradianes hay en una esfera? ¿Verdad? Eso es sencillo porque el área de la esfera, ¿verdad? Como eso se mide a partir de áreas, es 4pi r cuadrado. Y entonces, como un estereoradián es r cuadrado, entonces, ¿cuántas veces cabe un estereoradián en una esfera? Y es cuestión de dividir. Y entonces, en una esfera, resulta que hay 4pi estereoradianes, ¿verdad? Eso es lo máximo que hay. O sea, son 4 por sí, 4 por pi, 4 por 3 son 12, 14 por 4 son 4 por 4, 16, 40, 56, como 12,56, ¿verdad? 12,56 estereoradianos. Eso es lo que hay. Y no puede haber más de eso, ¿verdad? No puede haber más de eso porque ahí se nos agota el espacio físico, por así decirlo. Por lo tanto, se puede decir que un estereoradián está relacionado con r cuadrado metros cuadrados, ¿verdad? Porque es un área que está ahí. Y eso se puede tomar prácticamente como un factor de conversión, y ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Un estereoradián equivale a un área de r cuadrados metros cuadrados. Claro, hay que estar muy claro en el entorno físico, ¿verdad? Del problema, de qué es lo que se trata el problema. Ok. ¿Alguna pregunta ahí con estereoradián, ángulo sólido? Bien, pues, si no hay preguntas, entonces seguimos. A partir de acá, entonces empezamos a utilizar algunas definiciones que utilizan el estereoradián. Por ejemplo, la intensidad de radiación. La intensidad de radiación la designamos con la letra U, ¿no? Y se dice que es la potencia media temporal, o sea, es un promedio, ¿verdad?, de potencia en el tiempo, radiada por unidad de ángulo sólido en determinada dirección, ¿ok? Una dirección particular. Y las unidades son watts sobre estereoradián. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Por ejemplo, si yo me baso en el dibujo anterior, por ejemplo, yo podría determinar la intensidad de radiación como la potencia media, ¿verdad? O el promedio de potencia que sale por esta superficie. Entonces yo determino, bueno, ¿y cuántos watts están saliendo por aquí? Ah, en mi área son R cuadrados, ¿verdad? Entonces de ahí divido y tengo watts sobre estereoradián. Eso me da pues, esa intensidad de radiación, ¿verdad? Me da la intensidad de radiación. Aquí, bueno, aquí es similar, ¿verdad? Tenemos algo similar, un punto focal, ¿verdad? Tenemos un ángulo sólido que hace referencia a esto, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un campo que viaja ahí, ¿verdad? Bueno, en este caso no es un campo precisamente, sino la potencia. Ahora, sabemos que en R cuadrados, ¿verdad? De superficie esférica, o sea, hay que recordar que hay R cuadrado metros cuadrados, ¿verdad? Valga la redundancia, de superficie esférica por unidad de ángulo sólido, que es un poco lo que mencionábamos hace un rato, ¿verdad? Hay R cuadrados, R al cuadrado metros cuadrados, ¿verdad? De superficie por cada ángulo sólido. O sea, un estereoradián equivale a R cuadrados, ¿verdad? Es lo que se está apuntando acá. Entonces, debido a eso, venimos acá, ¿verdad? Esto yo les decía que se puede usar como un factor de conversión, ¿verdad? Entonces, R cuadrados, de alguna manera, ¿verdad? Si yo lo llevo ahí, pues equivale a M cuadrado sobre estereoradián, ¿verdad? Puedo enviar el 1 a dividir del otro lado. Entonces tengo ese factor de conversión, digamos, que está ahí. Que es importante y se usa,
por ahí lo veremos. Entonces, la intensidad de radiación, U, ¿verdad? Es igual a R cuadrado veces la potencia, el promedio, ¿verdad? Por unidad de área. O bien, R cuadrado veces la magnitud del vector de Poynting. Porque vector de Poynting es el vector, la potencia promedio, ¿verdad? Que viaja. Y entonces, cuando yo lo veo de esta manera, yo digo, bueno, entonces, aquí si yo tengo el vector de Poynting, tengo watts sobre metro cuadrado, ¿verdad? Y R cuadrado tiene unidades de m cuadrado sobre estero radiano. Entonces, cuando yo multiplico esta cosa, se me van metros con metros y me quedan watts sobre estero radiano. Y de ahí me queda definido lo que es la intensidad de radiación. ¿Qué me define esa potencia que viaja por un ángulo sólido, por un volumen al final de cuentas? Eso es lo que quiere decir, un volumen determinado. ¿Ok? Entonces, es una definición que es importante. Esta la vamos a estar usando mucho. A partir de esta se definen otras cosas. Entonces, eso lo vamos a ver. Entonces, es importante tenerla clara. ¿Ok? De esa intensidad de radiación que tenemos ahí, nos damos cuenta de algo muy interesante. Y es que vean que la intensidad de radiación es independiente de la distancia a la que se encuentre la antena emisora, ¿verdad? Independientemente de donde yo esté. ¿Por qué? Y la imagen esta lo representa. A mayor distancia R, o sea, conforme yo más me aleje de la antena, ¿verdad? La densidad de promedio baja, ¿verdad? ¿Cuánto baja? Una razón de R cuadrado. ¿Por qué? Porque la densidad de potencia, ¿verdad? Son watts sobre metro cuadrado. ¿Metro cuadrado de qué? De área. Entonces, por ejemplo, si yo estoy a esta distancia, esta es el área. Está ahí. Voy a ponerle otro color. Entonces, bueno, ese es el área. Si yo me alejo más, el área es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, ¿al ritmo de cuánto va bajando la, la densidad de potencia? La densidad de potencia es inversamente proporcional, verlo así, a 1 sobre R cuadrado. Pero resulta que la intensidad de radiación, bueno, aquí está, yo la mido como R cuadrado por S, ¿verdad? Entonces resulta que conforme yo me alejo, el área es más grande, ¿verdad? El área en que se mueve es, digamos, la misma potencia se distribuye en un área más grande. Entonces la densidad baja. Pero conforme me alejo, ¿verdad? La densidad va bajando al ritmo de 1 sobre R cuadrado, pero está siendo multiplicada por R cuadrado. Entonces la intensidad de radiación no importa donde yo la mida. Es lo mismo. Uno ve la fórmula y uno dice, no, pero obviamente a más distancia, mayor intensidad de radiación. No. ¿Por qué? Porque a mayor distancia, la densidad de potencia baja. ¿Cuánto? Inversamente proporcional a R cuadrado. Entonces, eso es lo que nos encontramos ahí, ¿verdad? Yo me voy a más distancia, entonces estoy más lejos, la densidad bajó a un ritmo de 1 sobre R cuadrado, pero está siendo multiplicada por R cuadrado. Entonces, independientemente de donde yo mida, la intensidad de radiación es la misma. ¿Ok? Porque es la potencia que está viajando en un volumen determinado, ¿verdad? Y ese volumen, digamos, si yo me alejo más, pues sí, se va haciendo más grande, pero es la potencia que sigue viajando, ¿verdad? En ese volumen como tal, para tenerlo claro. Ahora, podemos calcular la potencia media total radiada en watts, ¿verdad? Vean que esto es como una densidad de potencia, pero es una densidad de potencia por
o que viaja en el volumen, ¿verdad? En un volumen muy particular. Sin embargo, yo puedo calcular también esta PR, que es la potencia que se radia, o sea, cuánta potencia envío yo, ¿verdad? Para saber ya la potencia en watts, no la potencia por unidad de ángulo sólido, ¿verdad? Lo que hay que hacer es integrar la intensidad de radiación U en su ángulo sólido, o sea, en ese volumen que está ahí, ¿verdad? O de la otra, ¿verdad? Es la densidad de potencia en el área sobre la esfera. Cualquiera de las dos se vale, ¿verdad? Entonces yo puedo tomar y decir, bueno, ¿cuánto estoy radiando en watts? ¿Verdad? Entonces agarro la intensidad de radiación y la integro respecto al ángulo sólido. O la densidad de potencia, pues en el área, ¿verdad? En la superficie que yo tenga ahí. Dos cosas deben llegar al mismo punto. Entonces aquí se establece pues un diferencial de ángulo sólido, que es este d omega, que sería sen de cita de phi, que es un diferencial al final de cuentas de la superficie que está aquí, ¿verdad? Entonces se toma en cuenta este ángulo que está ahí, ¿verdad? Y los diferenciales de movimiento de cada uno. Entonces se puede establecer que la potencia radiada, bueno, sigue siendo eso, ¿verdad? Lo puedo ver así, que sería igual a hacer una integral de ángulo sólido. Ahora, si yo quiero saber la potencia media total, ¿verdad? Donde dice total, ¿a qué se refiere? En toda la esfera, ¿verdad? Total sería en toda la esfera. Entonces, para yo saber cuánto es la potencia total radiada, hago la integral y la tengo que hacer en toda la esfera, ¿verdad? En toda la superficie del ángulo sólido. Para hacerla, entonces yo integro en phi, integro de 0 a 2pi. Y en cita, integro de 0 a pi nada más, ¿verdad? No puedo hacerlo los dos de 0 a 2pi porque le estaría dando dos vueltas a la esfera. O sea, si yo tengo mi esfera aquí, cuando yo estoy diciendo que lo hago de 0 a 2pi, es que yo vengo, parto de acá y le doy esta vuelta, ¿verdad? Entonces, con esto yo establecí como un anillo, por así decirlo, un aro en esta superficie. Entonces, cuando me vengo aquí en cita, empiezo a integrar a partir de 0, ¿verdad? Cita es, lo medimos a partir de acá. Entonces, cuando es 0, bueno, es un punto. Cuando le doy un grado, se me hace un recorrido a partir de acá, ¿verdad? Y ahí voy recorriendo todo, ¿verdad? Siempre cada vez que voy avanzando en los grados, voy recorriéndola toda, hasta llegar a pi, hasta 180, ¿verdad? Cuando llego a pi, llego a la parte de abajo de la esfera. Si yo siguiera hasta 2pi, empiezo a darle vuelta otra vez y consideraría doblemente esa superficie y obviamente estaría incorrecto. Entonces ya cuando se hace eso, de lo que hay que hacer es terminar ahí, ¿verdad? Aquí está el diferencial de ángulo sólido, el de cita, ¿verdad? Sen de cita de phi. Y la expresión que yo tuviera para la intensidad de radiación, ¿verdad? Habría que ver qué expresión se tiene. Y eso es la intensidad de radiación. Y bueno, ahí nada más para que quede enmarcadito. ¿Estamos claros ahí con ese parámetro? Ok, bueno. Ahora, un parámetro importantísimo de una antena es la ganancia. Primero vamos a ver la ganancia directiva, porque hay dos, hay ganancia directiva y ganancia de potencia. Ahorita los vamos a definir ambas. Se dice que la ganancia directiva mide la capacidad de la antena para dirigir la potencia radiada en una dirección determinada. Yo ya les hablé de directividad, ¿verdad? Entonces, con la ganancia yo puedo medir la directividad. ¿Por qué? Porque la capacidad de la antena para dirigir potencia en una dirección particular.
se define como la intensidad de radiación en una dirección determinada. Y aquí es muy importante, se mide respecto, ¿verdad? Se utiliza una referencia a la intensidad media de la antena, que sería un valor promedio, que se refiere a la radiación de una fuente isotrópica. Vamos a desarrollar algo antes de seguir aquí con las ecuaciones que siguen. ¿A qué se refiere este UPROM? UPROM hace una referencia, como dice, es una intensidad de radiación media, ¿verdad? De la antena, es el promedio. ¿Qué es? Es como tomar la potencia radiada, ¿verdad? De una antena, cuánto está tirando, y digamos que aquí yo tengo la antena, entonces yo determino, bueno, ¿cuánto está radiando esa antena? Bueno, está radiando X watts. Entonces, los voy a referenciar al área total que está aquí. Lo voy a dividir entre esa área, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, ese UPROM viene siendo la potencia radiada sobre 4pi. ¿Qué me dice esto? Esto es como si toda la potencia se distribuyera uniformemente en el área de la esfera, ¿verdad? Por eso 4pi estereoradianos, 4 estereoradianos, que es la cantidad total que tenemos, ¿verdad? Esto sería la intensidad de radiación que tendría una antena isotrópica, porque una antena isotrópica justo cumple con esto, ¿verdad? Con distribuir su potencia de manera uniforme en toda el área, exactamente igual en toda el área. Entonces eso es lo que dio una antena isotrópica, por eso dice intensidad de radiación de una fuente isotrópica. Y se utiliza como referencia. Entonces, cuando yo tengo esa referencia, yo determino mi ganancia, ¿verdad? Como la intensidad esta, ¿verdad? En una dirección determinada, respecto a la intensidad promedio que yo tengo ahí, ¿verdad? Eso sería ¿cómo se llama? La ganancia. Entonces, por ejemplo, avancemos un segundito aquí. Aquí está lo que les decía, ¿verdad? La ganancia directiva, que se da en ciertas coordenadas, zeta y phi, ¿verdad? Es la intensidad de radiación, zeta y phi, dividida entre ese promedio, ¿verdad? Que se maneja ahí. Entonces, eso es como si, digamos que yo tengo una antena. Entonces yo establezco mi referencia. Mi referencia es como una intensidad promedio que se vería, ¿verdad? Como una intensidad que es igual en todas las direcciones. Tengo la esfera, ¿verdad? No va a hacerle mucha raya, esa es la esfera. Digamos. Entonces, resulta que mi antena es real, ¿verdad? Porque esto es teórico, ¿verdad? Este asunto es teórico, totalmente, porque no existe. ¿Por qué? Porque no existe la antena isotrópica total. Entonces, yo tomo esa antena y le determino a ella su patrón de radiación real. Entonces, digamos que ella tiene un patrón de radiación que se ve así, ¿verdad? Supongamos así con los lobulitos. Y entonces yo determino, mira, sí, entonces mi antena resulta que tiene un valor promedio, ¿verdad? Ahí, una intensidad promedio. Bueno, yo quiero determinar, ese es igual en todas las direcciones, ¿verdad? Yo quiero determinar, por ejemplo, cuánto es, bueno, ya que tiré esa raya ahí, cuánto es la ganancia en esa dirección, porque la ganancia directiva depende de coordenadas. Entonces yo digo, bueno, en esa dirección, yo saco, ¿verdad? Aquí, me vengo por aquí, mido aquí, ¿verdad? Voy a llamarle la intensidad de radiación 1, nada más. Entonces resulta que en esta dirección, justo ahí, la ganancia directiva es igual al U1, valga lo que valga eso, sobre el UPROM. Eso sería. Luego puedo repetir esa medición de las veces que yo quiera, ¿verdad? Yo puedo venir y decir, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Y hago la medición, aquí sería 0, básicamente,
¿verdad? Porque la intensidad en esa dirección es 0 entre Uprom. Y puedo determinar la ganancia máxima, por ejemplo, ¿verdad? De hecho, aquí yo podría establecer y decir, bueno, si esto es la U máxima, siempre sobre la U prom, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, entonces mi ganancia es igual a la U máxima entre U prom. Y entonces esta sería mi ganancia máxima que yo tendría de la antena. Que por cierto suele ser lo que se reporta como ganancia de una antena. Usualmente el fabricante no le anda a uno diciendo, ah, no, vea, en esta dirección la ganancia es tanto, en esta la ganancia es tanto, en esta es tanto, no. Él me dice la ganancia máxima, obviamente, ¿verdad? Él va a resaltarlo y lo mayor. Entonces, dado estas condiciones, nos damos cuenta de algo muy interesante. La ganancia de una antena es muy diferente de la ganancia de un amplificador. ¿Por qué? Las ganancias de amplificadores, donde tenemos una potencia de entrada, una potencia de salida y una ganancia, ¿verdad? Y generalmente decimos, es que la potencia de salida es la ganancia por la potencia de entrada, ¿verdad? Y aumenta la potencia, tenemos más potencia en la salida que en la entrada. Esto es una ganancia activa. O sea, yo necesito, casi nunca lo dibujamos, pero necesito una alimentación aquí, ¿verdad? No sé, depende de la tecnología, un VCC o un VDD, ¿verdad? Menos así, si lo hacemos bipolar. Y la energía extra viene de aquí, porque es una ganancia activa de un amplificador. En una antena hablamos de ganancia, pero no es una ganancia como esta, porque no hay un aporte adicional de energía. O sea, en ningún lado yo estoy agregando energía extra. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es comparando esa ganancia, ¿verdad? Es comparar la intensidad de radiación de mi antena en una dirección particular respecto al valor de una antena hipotética, ¿verdad? Que es la antena isotrópica. Y aquí entonces nos damos cuenta de algo muy interesante. Yo tengo que determinar este valor promedio con la potencia radiada de mi antena, ¿verdad? Entonces yo lo determino y determino esa esfera que está ahí. Yo siempre me lo imagino de esta manera. Piensen ustedes que uno viene y agarra, como los chiquitos en kinder, ¿verdad? Un poquito de plastilina o plasticina, no sé cómo le llamen. Yo siempre le dije plasticina, pero en otro lado dice plastilina. Pero agarran de esto, ¿verdad? Que eso me conforma un volumen. Entonces yo agarro una pelota, ¿verdad? Yo agarro una pelota de plasticina de estas, hago una esfera bien uniforme, lo más uniforme que pueda. Esa esfera que constituye la intensidad de radiación promedio. Eso es lo que constituiría esa esfera. Si yo quiero aumentar la ganancia de la pelota plasticina en una dirección dada, yo solo dispongo de esa plasticina, que es lo mismo que una antena que solo dispone de la misma potencia radiada, ¿verdad? La potencia que emite. La potencia radiada es la que emitió. Entonces ella solo dispone de la que emite. Y esa la calculamos para calcular este valor promedio, ¿verdad? Entonces a partir de ahí, la potencia radiada me da eso, ¿verdad? Entonces si yo tengo la pelota de esta plasticina, y yo quiero aumentar la ganancia en un extremo, ¿qué tengo que hacer? La única manera es arrancarle plasticina de un lado para pegárselo del otro lado. Y entonces, cuando yo hago crecer la intensidad de radiación en una dirección, ¿es a costas de qué? De quitar de otra parte, ¿verdad? De otra parte yo le quito ahí. Entonces, este concepto es importante porque la ganancia de una antena implica forzosamente, ¿verdad? Que si ella tiene mucha ganancia en una dirección, en otro punto no tiene nada, ¿verdad? La manera de yo poder hacer esto grande hacia un lado es quitándole en otro lado. Por eso, siempre las antenas, entre más directivas sean, tienen un lóbulo muy grande y en otras partes casi no tienen. Eso es lo que vamos a encontrar. Y es la característica de las antenas, ¿verdad? Y vean que más que una ganancia activa, donde yo le estoy agregando energía al sistema,
Esta ganancia se refiere a su capacidad de concentrar energía electromagnética en una dirección dada. Eso es la ganancia. Es la capacidad de la antena de concentrar energía en una dirección determinada. Y ese concepto ahí es importante. Ok, estamos ahí, estamos claros. ¿Una pregunta? Ok, entonces vean que yo digo, bueno, entonces mi ganancia directiva es esto, ¿verdad? Lo que yo les decía hace rato, ¿verdad? La potencia radiada entre 4pi, entonces el 4pi se va para arriba y me queda ahí la ganancia directiva. Eso sí, necesito una expresión para esto, ¿verdad? Eso ya va a depender mucho de la antena en particular y tenemos que avanzar hacia eso. Bueno, la potencia radiada la podemos poner en términos de la intensidad de radiación, ¿verdad? Son varias maneras de escribir. Entonces ahí tenemos la definición de la ganancia directiva desde la forma conceptual, ¿verdad? Hasta la ecuación. Con eso vamos a trabajar. De momento, concéntrense en entender cada uno de esos casos, ¿verdad? Una ganancia isotrópica o omnidireccional, que es lo mismo, ¿verdad? Omnidireccional 3D, ¿verdad? Tiene una ganancia de 1, ¿verdad? Obviamente, porque si yo me devuelvo al caso que hablábamos hace un rato, de el diagrama real de la antena y también es su rosera, ¿verdad? Entonces, cuando mido con la referencia, siempre es el mismo valor. Entonces, es lo mismo. Sin embargo, esa no existe, ¿verdad? O sea, no existe en ninguna antena real. Las antenas reales no existen así. De hecho, la más real es como lo que vimos hace un rato, ¿verdad? La que parece una manzana. Entonces, las ganancias siempre tienen que ser mayores que 1, obviamente, ¿verdad? En alguna dirección se tendrá una ganancia directiva máxima a la cual se le llama directividad D. Eso es lo que usualmente un fabricante me reporta como ganancia de una antena, ¿verdad? Entonces, D es el Umax entre Uprom, ¿verdad? Porque vean que es U entre Uprom, pero cuando pongo el máximo, esa es la directividad. De hecho, en el dibujillo que hice hace un rato, ¿verdad? Entonces, el punto aquí sería esa directividad, que es la ganancia máxima en ese punto. Que es lo que les digo que los fabricantes reportan, ¿verdad? Como la ganancia de la antena. Cuando uno ve la antena y dice, es tanta ganancia, bueno, es que es en la dirección máxima. Ahora, ese término es adimensional, obviamente, ¿verdad? Intensidad sobre intensidad. Y expresado en decibeles, eso es lo que se le llama ganancia. Entonces, cuando uno ve una hoja de datos de una antena, que si yo la antena le dice a uno, bueno, tiene 6 dB, ¿verdad? 6 dB, lo que quiere decir es una ganancia, ¿verdad? Que unidades lineales vendría siendo 4, ¿verdad? Vendría siendo, para ver, sí, 4, ¿verdad? Entonces es 4 veces más grande que esa antena isotrópica, ¿verdad? Usualmente en las antenas a la ganancia se le llama, cuando se ponen decibeles, se le llama dBi. La I, digamos, a los decibeles, ¿recuerdan cuando, no, ya los estaba confundiendo, ya los estaba llevando a cómo los estaba confundiendo con la clase de cómo. Los decibeles, ¿verdad? Que ustedes ya han visto, se les suele poner a veces una letrita adicional para hablar de la naturaleza del decibel. La ganancia de antena se le suele poner una I, simplemente para decir que es una antena isotrópica. Pero es el mismo decibel, ¿verdad? 10 log de ese valor D. La I simplemente habla de que es una antena isotrópica. Hay una expresión que en términos de campo eléctrico pues se puede ver de esa manera. Eso porque como está basado en, ¿cómo se llama? En la densidad del vector, ¿verdad? Entonces hay que tomar la intensidad al cuadrado de él, ¿verdad? Sobre 2z. No tiene, como es el aire, ¿verdad? Lo consideramos como si fuera el vacío sin atenuación, entonces E a la menos 2 alfa, no, Z, ¿verdad? No existe. Y los campos, pues también como no consideramos pérdidas, están en fases, entonces la densidad simplemente se ve así.
Entonces se puede, digamos, si yo uso esa definición, se me cancelan los dos zetas de arriba y abajo, nada más que aquí me queda el Emax y aquí tengo que integrar respecto al campo en una dirección particular. Básicamente lo mismo. Y para cerrar con el tema de ganancia, tenemos ganancia de potencia, que es la razón de la intensidad de radiación máxima de una antena respecto a la intensidad de radiación de una fuente isotrópica sin pérdidas con la misma potencia de entrada. ¿A qué se refiere? Vean acá, Gp se diferencia respecto a D, ¿verdad? Porque D es la intensidad de radiación máxima en una dirección, ¿verdad? Respecto a la potencia radiada. Mientras que Gp es respecto a la potencia de entrada. Y entonces valdría la pena subrayar las potencias para marcar las diferencias. Pero básicamente se refiere a lo siguiente. Yo tengo una antena, ¿verdad? Entonces nosotros definimos D, ¿verdad? Como la Umax por 4pi sobre PR, ¿verdad? Sencillo, la potencia que ya se radió. La diferencia de Gp es que Gp, ¿verdad? Es la ganancia de potencia. Es lo mismo, es el Umax, 4pi, pero sobre el Pin, la potencia que ingresa a la antena. ¿Cuál es la diferencia? De que hay pérdidas, ¿verdad? Entonces resulta que la potencia de entrada es igual a la potencia de pérdidas más la potencia radiada, ¿verdad? Entonces por eso, bueno, ahí está, se dice que Gp, ¿verdad? Es 4pi sobre Pin D, ¿verdad? Sobre PR. Si yo divido Gp sobre PR, sobre D, perdón, se me cancelan estos que son iguales y me queda PR sobre Pin. Y entonces, cuando yo tengo eso, eso se llama la eficiencia de radiación de la antena, ¿verdad? ¿Eso por qué? Es porque la antena no, usualmente no radia todo lo que le ingresa, ¿verdad? Una pérdida, ella tiene pérdidas, incluso puede tener, ¿cómo se llama? Rebotes, ¿verdad? Reflexiones, si no está bien acoplada. Pero entonces aquí se define esa eficiencia de radiación, ¿verdad? Y entonces, eso que está ahí es una medida de la eficiencia de la antena, ¿verdad? Una antena bien construida se dice que tiene cerca del 100% de eficiencia. Siempre son como 90 y pico por ciento, ¿verdad? Pero entonces es otro parámetro, ¿verdad? Que se mide respecto a otra referencia. Siempre respecto a una potencia, pero no la que se envió al espacio, sino la que alimentó a la antena. Ok, y ya con eso ahí estamos, hay otros parámetros, pero ya por hoy nos venció el tiempo. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, y si no hay preguntas, pues que pasen un bonito fin de semana, se cuidan mucho, que estén muy bien y nos hablamos el próximo miércoles. Ya la otra semana yo creo que cerramos el tema de antenas, para que nos quede tiempo ahí para hacer prácticas y demás. Entonces vamos súper bien con el tiempo. No descuiden las lecturas de la tarea, vayan, vayan leyendo ahí de a poquitos, ¿verdad? Y de ahí nos vemos. Que estén muy bien, que pasen un bonito fin de semana, se cuidan mucho. Hasta luego. Bueno, profe, gracias. Profe, Hasta luego. muchas gracias. Bueno, Bueno, mucho hasta gusto. luego. Se cuidan. Hasta luego.